Muy bien, ¿cómo están? Llegamos a una parte y muy interesante de nuestro módulo de proyecciones financieras, la cual considero que es una parte emocionante de todo negocio, que es la parte de los recursos y la financiación. ¿Cómo puedo yo lograr el, el capital de trabajo y el dinero necesario para que mi negocio funcione y para que mi emprendimiento, si es por primera vez que lo estoy llevando a cabo, tenga el oxígeno que necesita y los recursos que necesita, o si estoy en un plan de expansión, hacer que conseguir los recursos para poder llevar a cabo mi proyecto o mi iniciativa. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es la base de todo aspecto que requiere una financiación? Y básicamente tenemos dos modelos o dos alternativas. Cuando yo me enfrento por primera vez a un negocio, a un emprendimiento o a una fase de expansión de un negocio ya consolidado, tengo dos alternativas para crecer o para conseguir los recursos que necesito. Uno es una fuente de financiación que tiene que ver con la deuda, donde pues puedo ir que lo vamos a ver un poco más adelante, puedo ir a un mercado de capitales, puedo ir a un banco, puedo ir a un prestamista para que me preste el dinero que yo necesito para mi plan de negocios. Yo tengo ya claro cuál va a ser mi proyección de ventas, mi presupuesto de ventas, y siento que estoy en la capacidad de ir a pedir un préstamo y retribuirle a esa entidad o a ese prestamista el dinero que me facilitó con los retornos de la iniciativa que yo tengo en negocio. Entonces, primera fuente, yo voy y me endeudo y presto el dinero y llevo a cabo mi proyecto. La segunda fuente es una fuente bien interesante porque es vincular a un socio. Entonces, una segunda manera de conseguir recursos y financiación es conseguir un inversionista, es decir, una persona que aporte el capital para mi negocio y que ese capital esté dispuesto en una parte que aquí viene un concepto interesantísimo, y es ese inversionista normalmente tiene un riesgo sobre el cual está invirtiendo en mi negocio. Si bien el prestamista que me facilita el dinero sobre el modelo o sobre la fuente de endeudamiento también corre un riesgo, normalmente tiene más seguros sobre el negocio porque él no se está involucrando en el negocio, él simplemente me está prestando un dinero sobre el cual normalmente va a pedir una garantía, bien sea una garantía financiera o bien sea una garantía real, como lo suelen hacer los prestamistas, típicamente una hipoteca, una letra de cambio, un pagaré, para garantizar la devolución de su dinero. Mientras que en el modelo del inversionista, el inversionista, a pesar de que también se cubre con algunos términos contractuales, se vuelve parte de mi plan de negocio, se vuelve parte de mi iniciativa de negocio, con lo cual él está compartiendo conmigo, primero que todo, la idea de negocio, y está convencido de lo que yo le estoy proponiendo es una buena idea y es un negocio a futuro sobre lo cual él siembra unas expectativas de retorno de su capital, pero está consciente de que está asumiendo un riesgo y es corresponsable conmigo en esa iniciativa de negocio. Y esa es una diferencia interesantísima que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de esta corta explicación, y cómo hay diferencias entre unos y otros. Y pues por supuesto, cualquiera de las dos fuentes que se tomen en cuenta para tomar capital y para llevar a cabo mi plan de negocio, pues tiene que tener un soporte detrás en financiero, en los números, que sean convincentes y que sean sólidos, para que tanto uno, que es el prestamista,
eh, quiera poner su capital en mi negocio, como el inversionista también se enganche con mi negocio y sienta también, eh, comparta un poco el riesgo que estamos asumiendo con nuestra iniciativa. Muy bien, vamos a ver ahora tipos de fuentes de financiación. Ya vemos que existen dos grupos, uno que es la deuda y otro que es el inversionista, pero vamos a ver cómo se caracterizan algunos de los más comunes que existen en el mercado. Entonces, empecemos como por el más básico de todos. Cuando yo tengo una idea de negocio, un plan de negocio, como surge cualquier negocio, iniciativa pequeña, mediano o grande, surge con una muy buena idea, surge con un proyecto y normalmente el primer paso para echarlo a andar es echar mano de los ahorros. Entonces normalmente pues yo tengo una base, me reúno con mis socios con los cuales compartimos esta idea de negocio y entre todos hacemos el primer aporte. El aporte inicial, vamos a la Cámara de Comercio de Bogotá y nos van a decir, una de las preguntas que surgen cuando vamos a abrir una sociedad por primera vez es cuál es el capital con el cual arrancan este negocio. Y normalmente uno inscribe un capital el cual corresponde contablemente al capital inicial del negocio y típicamente surge de los ahorros de los accionistas o de los emprendedores o de los socios. Entonces, primera fuente de financiación es el ahorro. Luego tenemos una segunda fuente de financiación y esto típicamente en los negocios, no quiere decir que todas las veces pase así, pero típicamente las etapas de crecimiento de un negocio tienen que ver un poquito con la secuencia que vamos a ver a continuación. Supongamos que yo ya tengo mi idea de negocio, yo ya abrí mi local o yo ya monté mi microempresa, mi fábrica o mi comercio o mi aplicativo hoy que están tan de moda digital para prestar servicios a alguna empresa o algún grupo de consumidores y arranqué y vamos bien y la cosa viene bien y entonces el negocio viene creciendo y está pidiendo pista, como decimos coloquialmente. Entonces uno dice, bueno, listo, ya el negocio está funcionando, pasó la prueba de lo que hoy llaman el mínimo producto viable, pasó la prueba del plan piloto, nos sorprendimos con la demanda que tiene el producto y necesitamos escalar un poco más, necesitamos expandir nuestro negocio. ¿Cuál es la fuente de financiación más recomendable en esta etapa? Es lo que llaman los amigos y los familiares. ¿Por qué? Porque cuando uno recurre a los amigos y familiares, normalmente hay una solidaridad alrededor del negocio y normalmente hay un costo menor y una flexibilidad sobre el pago de los retornos que las personas van a aportar sobre nuestro negocio. En esta fase, como estamos hablando de un negocio que arranca de cero, en este ejemplo que arranca con los ahorros de los socios y que en algún determinado momento necesita crecer un poco más, es recomendable usar la fuente de financiación de los amigos y familiares, que si el negocio tiene algún altibajo y pensemos que esto es como un ser vivo que está creciendo, bien sea una planta o un niño y todavía está aprendiendo a caminar, no le podemos exigir mayor, digamos, retorno o no lo podemos presionar demasiado a que genere unos rendimientos suficientes para pagar unos altos intereses o unos retornos en corto plazo. Entonces, aquí normalmente las personas que nos aprecian y que nos quieren van a estar dispuestas a tener un compás de espera si el negocio necesita un poco más de tiempo, van a estar dispuestos a contemplar unos intereses un poco bajos, van a estar dispuestos a contemplar periodos de gracia, como por ejemplo que en el primer año no me pague nada o en el primer año solo me paga intereses sobre la plata que le voy a prestar, todavía no me tiene que pagar intereses y eso permite que los negocios tengan un poquito más de oxígeno para funcionar, pero que cuando están en esa etapa de expansión bien interesante y están pidiendo pista y está
habiendo una demanda en el mercado que exige que crezcan, pues es recomendable ir a una fuente que sea flexible, que sea paciente y que sea solidaria con los socios del negocio. Muy bien. Luego de que ya hemos pasado la primera fase de ahorro, luego de que ya hemos ido a pedir recursos a nuestros amigos y familiares, la cosa sigue bien. Y entonces decimos, bueno, ya estamos en una tercera etapa, el negocio necesita crecer más, esto va muy bien, ya la gente está reconociendo en el mercado nuestra marca, nuestra propuesta de valor, hemos hecho las cosas muy bien, hemos sido juiciosos, hemos ido haciendo seguimiento de los negocios, busquemos ya diferentes fuentes de financiación, ya tenemos un historial seguramente de ventas, ya tenemos movimientos interesantes en las cuentas bancarias, ya tenemos un récord en el sistema financiero que nos permite llegar a una etapa un poquito ya más madura donde podemos ir a buscar una financiación un poco más sofisticada. Y en esta etapa empiezan a aparecer unas fuentes bien interesantes de financiación. Una de ellas tiene que ver con lo que se llaman los patrocinadores, y los patrocinadores muchas veces vienen de un goodwill que tiene el negocio. Puede llegar a venir de los mismos clientes que se enamoran de nuestro producto o de nuestro servicio, o pueden llegar de comentarios o de noticias o de ruido que se hace en el mercado de miren, hay una empresa que está sonando, una empresa que está creciendo, que se dedica a esto y aquello, y hay personas que se conectan con nuestra idea de negocio, que comparten nuestra visión y nuestra filosofía, al punto en que naturalmente se vuelven patrocinadores y nos ofrecen dinero para financiarlo. Y estos son escasos, hay que decirlo honestamente, pero sucede y normalmente son como esos padrinos o como esos ángeles de la guarda que llegan en algún momento y nos dicen yo quiero ayudarlo, yo quiero invertir en su negocio, y también tienen la característica principal de los familiares y de los amigos, y es que tienen flexibilidad, porque como son personas o sociedades que se han identificado con nuestra idea de negocio, que de pronto ellos mismos en algún momento quisieron hacer ese mismo negocio y no pudieron por alguna razón, van a ser muy solidarios con nuestra idea de negocio y van a tener una flexibilidad importante a la hora de tener paciencia con los retornos o de ser flexibles con tiempos de gracia o con intereses sobre el retorno que esperan de su inversión. Y van a ser personas que nos van a acompañar, van a ser personas que normalmente son, que no solamente ayudan en la parte financiera, sino que ayudan mucho más, ayudan con la red de contactos, ayudan con consecución de clientes, es un momento muy bonito y muy especial de las compañías cuando les aparecen estos patrocinadores. Muy bien, existe otra manera de fondearse que no necesariamente le aplica a todos los tipos de negocio, pero que hoy en día está muy de moda, que se llama el crowdfunding. El crowdfunding es una tendencia, digamos, reciente en el mundo y que se puso muy de moda con todo el tema digital. Y tienen que ver con donaciones o con donantes del público en general. Aquí pues les pongo un par de ejemplos por si quieren explorar ahí en su internet, de compañías como Kickstarter, y ya hay otras en el mercado incluso colombiano. Se están empezando a forjar este tipo de compañías donde las personas ponen sus ideas de negocio. Normalmente son emprendimientos digitales, normalmente tienen que ver con inventos o con innovaciones, y es muy curioso porque se cuelga un video en este portal o en estos portales presentando la idea de negocio, un corto video de 3 minutos contándole a la gente qué es, y literalmente es como si pasaran el sombrero y la gente hiciera donaciones abiertamente. Y hay muchas personas, que es como la magia de este tema, hay muchas personas que están dispuestas
a apoyar a esos emprendedores, normalmente no con grandes sumas de capital, pero que sumados entre todos los que aportan, y cuando una idea es muy ganadora o se vuelve muy popular, pues pueden llegar a invertir en ella miles de personas, y normalmente son personas que no piden nada a cambio, porque aquí se trata de hacer donaciones. Los emprendedores tienen la posibilidad de retornarles algo a cambio, que es un tema de reciprocidad, y típicamente el retorno lo hacen con los mismos productos de la compañía. Entonces le dicen a las personas: si usted invierte en mi compañía, yo le doy un cupón de descuento, yo lo vuelvo uno de mis clientes fieles, o de mis clientes del programa de lealtad, con lo cual le voy a ofrecer beneficios por algún tiempo determinado, o por temporadas más prolongadas, o le voy a mandar una muestra de mi producto completamente gratis de vuelta a su dirección de correo o su domicilio. Y es una manera de financiación que hoy en día se está volviendo muy popular, y que tiene unos efectos muy interesantes dependiendo, como les digo, el tipo de producto que se está ofreciendo, que típicamente son temas digitales o temas de inventos o de innovaciones que salen al mercado, que la gente se conecta con ellas, y con sus excedentes de liquidez le parece bien y le parece algo satisfactorio apoyar estas ideas de negocio a través de estas donaciones. Muy bien, vamos sofisticándonos un poco más. Entonces llegamos a otras dos fuentes de financiación que ya son un poco más poderosas, y para lo cual yo recomiendo que la compañía esté en un momento ya, digámoslo, poniéndolo en los términos de una persona ya en su adolescencia o en su juventud. No lo recomiendo para etapas iniciales de negocios, porque los negocios al principio necesitan más oxígeno, necesitan más acompañamiento, y necesitan hacerlos crecer hasta que tengan ya, digamos, una independencia, una madurez, una participación de mercado, un reconocimiento que les permita ir a enfrentar unos tipos de financiación un poco más exigentes. Y aquí pues obviamente aparecen los bancos como uno de las fuentes de financiación. Los bancos son, para determinados tipos de negocios y momentos en los que está el negocio, son un gran aliado. Como les decía, cuando la compañía está en una etapa de madurez, normalmente los bancos van a mirar un poco ya la trayectoria del negocio, van a mirar los resultados financieros. Los bancos siempre se fijan en los balances, en los estados financieros, pero los bancos necesitan mayor seguridad, porque los bancos pues son un icono de respaldo para las personas y para el público que invierte, que pone sus ahorros o que utiliza los servicios, y eso hace que ellos sean muy exigentes a la hora de seleccionar dónde invertir el capital, que en últimas lo están captando del público en general. Por eso es un tema exigente, y por eso ponen un estándar alto, y solo las compañías que demuestran una solidez financiera importante, con una trayectoria relevante de varios años en el mercado, haciendo las cosas bien y mostrando unas tendencias positivas, van a encontrar un modelo interesante y un apalancamiento interesante en el sector financiero y en los bancos, para que inviertan en su negocio. Si no están en una etapa, si no cuentan con estados financieros sólidos, si no cuentan con unos balances y con una trayectoria relevante, no lo recomiendo, porque normalmente la decisión del banco va a ser un desgaste, van a pasar papeles, van a poner una serie de requisitos y documentos sobre la mesa que finalmente, después de que los analistas de riesgo examinen su negocio, probablemente van a desistir de invertir en él. Entonces, a veces no es recomendable, salvo que el negocio se encuentre en un momento muy sólido, con una rentabilidad interesante, que le dé garantías al banco, que se va a poder pagar, digamos, el dinero que se les está pidiendo a cambio para la expansión del negocio. Y normalmente van a pedir unas garantías, adicional de que los estados financieros
los convencen y que la compañía muestre su solidez, van a pedir unas garantías, bien sean reales como las hipotecas o las fincas raíz, o bien sean financieras como pueden ser una póliza de seguros, una póliza de cumplimiento, garantías, cartas crediticias, factorings y demás garantías que son de rápida, digamos, colocación en el mercado para ellos recuperar su inversión. Y viene uno muy interesante que son los ángeles o los capitalistas, los fondos de inversión de riesgo, que hoy en día también están bastante de moda, sobre todo en temas de emprendimientos digitales y tenemos los ejemplos que son muy sonados hoy en día en el mercado, como el tema de los amigos de Rappi que consiguieron más de 100 millones de dólares en una ronda de financiación en los Estados Unidos, u otros emprendimientos que están de moda, que han ido a los grandes rondas y famosas de inversión donde aparecen estos capitales ángel o los fondos de inversión de riesgo, que tienen una característica especial, y es que invierten a riesgo, pero invierten sobre una idea de negocio o una propuesta de negocio que es un modelo bastante simplificado, pero que no por eso deja de tener las características que otras fuentes de financiación también buscan. Y normalmente en las presentaciones y en estas rondas de inversión en donde los emprendedores presentan sus ideas de negocio, hay unas preguntas básicas pero que tienen mucha profundidad, como la atracción de los negocios, preguntas como el retorno que les genera a cada uno de los clientes que tienen, preguntas sobre el futuro y la sostenibilidad de la iniciativa en el mediano y en el largo plazo, preguntas sobre las barreras que puedan existir para que otros negocios o otros competidores puedan llegar y copiar la idea. O sea, preguntan mucho sobre cuál es la propuesta de valor única que tiene esa idea de negocio para hacerla diferente y para hacerla difícil de copiar, y una serie de preguntas también que tienen que ver con los emprendedores, con los líderes de esa iniciativa, que demuestren conocimiento, que demuestren pasión por el negocio, y que demuestren una solidez también de gerencial que puedan administrar el negocio. Y son literalmente golpes de suerte, como lo llamo yo, porque estos inversionistas o estos fondos que mandan a sus ejecutivos de inversión a esas rondas y a esas presentaciones de los planes de negocio, toman decisiones normalmente en muy corto plazo y deciden poner las sumas de capital que están ofreciendo los emprendedores a cambio de una participación sobre el negocio. Fíjense que aquí viene este es uno de los ejemplos que, por un lado, el banco es la fuente de financiación base de deuda, y el capital ángel o el fondo inversionista de capital de riesgo es alguien que se vuelve inversionista, o sea, socio de la compañía. Y aquí hay que tener cuidado con un tema, y es la valoración que van a hacer de su compañía. Porque cuando una persona o un emprendedor se presenta en una de estas rondas de financiación, normalmente al final hace una propuesta y dice: yo estoy pidiendo 100.000, 200.000, 500.000 o $1.000.000 por el X% de mi compañía, por el 20% de mi compañía, por el 30% de mi compañía. Y estos inversionistas son muy hábiles en valorar las compañías y en hacerlo de una manera sofisticada, para ellos obviamente obtener la mayor participación posible. Cuando yo en una presentación digo que pido $200.000 por el 20% de mi compañía, quiere decir que estoy valorando mi compañía en $1.000.000, ¿correcto? Porque si pido $200.000 y considero que eso equivale al 20% de valor de mi compañía, considero que mi compañía vale $1.000.000. Pero tengan cuidado, porque en esas rondas de negociación posteriormente vienen unas rondas de negociación con los inversionistas, y ellos pueden decir
que su compañía no vale $1.000.000, sino que vale $500.000, por diferentes argumentos financieros que utilizan y modelos de compañías similares. Y si bien están dispuestos a poner los $200.000, si su compañía ya no vale 1.000.000 como usted pensó, sino que este inversionista que está poniendo $200.000 sobre la mesa considera que su compañía vale $500.000 y lo logra convencer de eso, pues se va a quedar con el 40% de su compañía en el futuro. Y si llega a ser un negocio muy exitoso, como esperamos todos que sea, pues se va usted a hacer a un socio importante y pesado que va a obtener un retorno de capital grande por no haber hecho en su ronda de negociación muy bien y muy fino los cálculos y los haya sabido defender en esas rondas de negociación. En este módulo hay una lectura complementaria que está bueno que ustedes revisen, que es de uno de los fundadores de una de las aceleradoras más populares en este momento, que se llama Rockstart, donde presenta unos pasos básicos para hacer una buena ronda de negociación si usted tiene un negocio digital, si tiene una aplicación, si tiene una iniciativa digital. Este artículo le va a parecer muy interesante. Si su negocio es más tradicional, igual le va a interesar y le va a aprender de este modelo de negocio que está muy de moda en este momento, en que está siendo muy utilizado por diferentes negocios y emprendimientos. Colombia también tiene algunos de ellos. Colombia tiene este modelo de incubadoras, de aceleradoras, y también tiene inversionistas de capital de riesgo. Y mi recomendación sería que si usted tiene un emprendimiento de estas características y quiere llegar a los grandes fondos de Silicon Valley y demás, haga primero unas ronditas locales con apoyo del gobierno, de instituciones como Impulsa, donde lo van a asesorar y va a empezar a foguearse en ese manejo antes de tirarse, digamos, a los tiburones, como decimos, como se dice en este medio, más sofisticados. Muy bien. Y existen, más allá de estas fuentes que hemos visto de financiación, otras fuentes para cuando su empresa no está más en una etapa de expansión. Digamos que no es el ejemplo de la empresa que está arrancando de cero y, como vimos, lleva este recorrido desde el ahorro hasta el crédito de un banco o hasta un capital ángel, sino que tal vez usted está con un negocio tradicional que lleva varios años o lo quiere expandir, quiere entrar en una nueva, quiere llevarlo a otro nivel, quiere entrar en una nueva era de expansión y quiere hacerlo crecer de una manera distinta, pero es un negocio ya consolidado en el mercado. Y aquí existen otras fórmulas de expansión y de conseguir recursos y financiación para cuando su empresa esté en una etapa de expansión. Una de ellas tiene que ver con el leasing o compra de maquinaria y equipos. Si usted está en un negocio industrial, si usted tiene un negocio que tiene que ver con la industria, las fuentes de financiación como el leasing pueden ser interesantes para que no acuda, digamos, a un capital de trabajo fuerte dentro de su negocio, dentro de sus estados financieros. Puede acudir a figuras como el leasing, que le permiten apalancarse a partir de un modelo de arrendamiento que tiene las opciones de quedarse con los bienes o con las maquinarias y los equipos, en este caso que estamos comentando, cuando termine, digamos, su periodo de pagos de las cuotas. O podría llegar a pensarse que para un negocio también industrial puede ser interesante la figura de comprar. Hay muchos, sobre todo constructores y firmas de ingeniería, que les sale una licitación muy grande y entonces, por ejemplo, tienen que hacer la construcción de una carretera o que tienen que hacer la construcción de un gran edificio, y entonces se enfrentan a la pregunta de, bueno, ¿yo qué hago? ¿Compro la maquinaria o alquilo la maquinaria o saco un leasing? Si usted tiene la capacidad de comprarla, podría llegar a ser un negocio interesante, puesto que a futuro estas maquinarias tienen una vida útil bastante larga.
Entonces, si usted estima que le salió un contrato para hacer una carretera y que esa carretera va a tardar 2 años en hacerla, al cabo de los 2 años usted va a haber depreciado seguramente buena parte de esa maquinaria y la puede poner a rentar, o sea, la puede alquilar para otros constructores o para otras firmas de ingeniería que la estén necesitando y por ahí puede llegar a obtener un ingreso extra al que le puede sacar provecho unos buenos años más. Si por el contrario el contrato o la licitación que usted se gana es como las que surgen hoy en día o el modelo que tiene, por decir algo, la contratación estatal hoy en día, donde los pagos se hacen al final y a la entrega de las obras, es muy probable que usted necesite apalancamiento y las figuras como el leasing sean más convenientes. Otra de las figuras o las fuentes secundarias de expansión que existen son el factoring, donde si usted tiene un negocio donde los pagos de cartera son largos, donde sus clientes le pagan a muchos días, usted puede salir a negociar esas facturas y obtener recursos en el corto plazo. El sistema financiero tiene muchas opciones y cada vez más flexibles y más sencillas con los temas de factoring y de cartera, y es que usted venda la cartera que tiene por cobrar y usted recauda el dinero más rápido y obtiene esos recursos para invertirlos en su negocio y se vuelven capital de trabajo para mantener su negocio, digamos, con oxígeno, y no tiene usted que tener un flujo de caja, digamos, ancho y pesado para poder soportar, digamos, los largos plazos de pago si está usted en un negocio que tiene estas características donde sus clientes le paguen en términos de más de 90 o 120 días o hasta 180 días. Entonces el factoring es una buena fuente. Otras fuentes tienen que ver con los brokers. Los brokers normalmente son firmas que le consiguen inversiones en el extranjero. Entonces aquí puede, si su negocio tiene que ver, por ejemplo, con el comercio exterior, puede ser una figura interesante que le consigan dinero en una divisa la cual usted necesite, típicamente son dólares, pero por ahí usted está haciendo negocios con el Medio Oriente o con la China o con Europa y necesita, le es más eficiente conseguir financiación en esas divisas. Los brokers son una buena herramienta para que lo ayuden a apalancarse y a conseguir financiación fuera de su país de origen. Y el mercado de capitales pues es ya un modelo bastante más sofisticado, que es cuando su compañía ya tiene un tamaño importante, ya se volvió un negocio bastante grande, sofisticado, muy bien manejado, y usted decide convertirse en una compañía pública e ir al mercado de capitales a escoger una bolsa de valores y captar inversión del público, lo que normalmente se conoce como un IPO o como una salida a la bolsa, donde usted ofrece acciones de su compañía al público en general, una parte de las acciones de su compañía, así como hace con un inversionista privado, pero las pone en oferta pública. Y esto pues obviamente tiene muchas implicaciones detrás. El tema de ser una compañía pública trae unos compromisos muy serios y muy delicados porque está captando dinero del público en general. Entonces normalmente los gobiernos protegen a esos pequeños inversionistas que considera el gobierno son vulnerables a negocios, y los compromisos son muy muy delicados. No quiere decir que no se puedan hacer, y muchas de las compañías grandes de nuestro país hoy en día lo hacen, pero los compromisos de seriedad, de información, de todas las comunicaciones que se dicen y todos los proyectos que se hacen, tienen que ser muy bien evaluados, muy bien pensados, porque está poniendo en riesgo personas naturales normalmente, en su mayoría, que están invirtiendo y que están confiando en las noticias y en la información que los directivos de la compañía publican y que dicen
hablan de lo que está sucediendo con el negocio. Entonces, estas son, digamos, un resumen por lo que pueden llegar a ser las fuentes de financiación y los recursos, bien sea para un negocio que va a emprender por primera vez o bien sea para un proyecto de expansión en un negocio ya consolidado.